¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de En Directo. Muchas gracias por acompañarnos realmente en las tardes del canal Capital. Muchos de ustedes sufren o tienen amigos y familiares que manifiestan temores por algunas cosas que en ocasiones nos pueden llegar a parecer como irracionales. Pero para quienes los padecen se pueden llegar a convertir en un verdadero calvario. Miedos tan profundos y arraigados que los paralizan, sienten pavor, pánico, ansiedad, angustia, estrés. Por eso hoy los invitamos a conversar sobre cómo tratar los miedos y las fobias. ¿Qué hacer para superarlas? ¿Cuáles son las causas de los miedos y las fobias? ¿Es posible que el miedo desencadene otro tipo de enfermedades? ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo cuando tenga miedo? Estas y más dudas las despejaremos junto a expertos. Acompáñenos. Esto es En Directo. Muchas gracias por estar con nosotros. A partir de este momento abrimos nuestras líneas telefónicas para escuchar sus preguntas y opiniones alrededor del tema de hoy. ¿Cómo tratar los miedos y las fobias? Cuéntenos a qué le temen, a qué le tienen fobia. Tiene dos asesores aquí en nuestro set con los que se puede precisamente asesorar. Llámenos al 457-8300, extensión 5225 y 5226 y hagan parte de nuestra conversación. También pueden interactuar con nosotros en las redes sociales. Luisa Barberi es nuestra editora digital y como siempre está lista para compartir sus comentarios y preguntas en las redes. Luisa, buenas tardes. José, muy buenas tardes, invitados. Un gusto saludarlos el día de hoy y a ustedes, nuestros televidentes, gracias por estar con nosotros en Directo. Recuerden que nos pueden enviar todos esos comentarios, preguntas que tengan para los expertos con la etiqueta En Directo Capital. Nos pueden también ver y seguir a través de nuestras redes sociales, que son Periscope, Facebook Live y ConexionCapital.co. Muy fácil, ya saben, nos encuentran como Canal Capital. Así que ya saben, los espero. Bueno, y para hablar de cómo tratar los miedos y las fobias, hoy en directo nos acompaña Liliana Edith Flores. Ella es coach certificada en neuroempoderamiento del ser, docente adjunta del diplomado de posgrado de medicinas alternativas de la Universidad del Rosario de Bogotá. Además es experta en Reiki, por medio del cual trata las fobias y los miedos de sus pacientes, conferencista y docente internacional. Liliana, bienvenida. Muchas gracias, José Fernando. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Feliz que usted nos pueda acompañar. También en nuestra mesa nos acompaña Andrés Gutiérrez Tamayo. Él es psicólogo con un enfoque social. Actualmente es director de la Fundación Semillas de Vida. Es experto en el manejo de las fobias y los miedos. Andrés, muchas gracias por estar acá. Bueno, muy buenas tardes por la invitación. Aquí atentos a dar los tips y toda la información necesaria para nuestros televidentes. Muchísimas gracias por estar también aquí con nosotros. Los invitamos por ahora a conocer el contexto. La palabra fobia viene del griego antiguo phobos, que significa miedo, terror o pánico. En la actualidad se define como miedo irracional específico, desencadenado por un objeto o una situación que no tienen en sí mismos un carácter peligroso, generando ansiedad y algunas reacciones físicas como sudoración, respiración anormal, ritmo cardíaco elevado, entre otras. De acuerdo con investigaciones, la fobia más popular es la aracnofobia o miedo a las arañas, que es padecida por el 33% de las personas que sufren de alguno de estos miedos irracionales. Otros le tienen miedo, por ejemplo, a volar, como veíamos en este caso, es muy frecuente también las personas que le tienen miedo a volar. Pero comencemos nuestra conversación definiendo qué es el miedo y qué es la fobia, si son iguales, si son diferentes, doctora Liliana. No, no son iguales. La fobia es un miedo persistente, patológico, intenso, que produce en las personas reacciones irracionales frente a algo que no tiene realmente un peligro real, ¿no? No tiene un peligro real. Y a diferencia del miedo, doctor.
Pues el miedo ya se constituye, digamos, más a partir de todos los estímulos que desde muy pequeños se han empezado a infundir a los seres humanos. Sin embargo, aunque son diferentes, tienen una correlación y a partir de los miedos y de esa demarcación que hacemos en las primeras etapas de crianza, es cuando más adelante se empiezan a evidenciar este tipo de fobias. Fobias muy crueles que para muchos termina siendo jocoso y chistoso, pero realmente el que lo padece es una persona que está atrapada en esta circunstancia muy, muy compleja. Hablemos precisamente de eso, Andrés. ¿Cuáles son las causas que generan estos miedos y fobias en las personas que, como usted lo dice, para algunos son irracionales, pero para las personas que lo están padeciendo es realmente un motivo de pánico, de pavor, de temor? Pues son, digamos, o se constituyen mejor desde varios aspectos. Por ejemplo, se ha hablado también que las fobias tienen un componente hereditario o genético. Muy probablemente las personas que hoy padecen de fobias fueron aprendidas y infortunadamente vieron a sus padres o a esos, digamos, familiares de grados de consanguinidad muy seguidos, grado 1, grado 2, que infortunadamente hacían manifestaciones alusivas a este tipo de fobias, ya sea que cuando pequeños vieron cómo un perro terminó agrediendo a su familiar, ¿cierto? Y cuando pequeño ese estímulo condicionado terminó exacerbando la conducta, donde más adelante obviamente se incrusta este tipo de miedo y más adelante se constituye una fobia. Otra característica, por ejemplo, es simplemente a partir de un evento, digamos, traumático, ¿sí? Donde esta persona que hoy padece de fobia tuvo una relación, una experiencia, digamos, con un insecto o con una serpiente o la comúnmente llamada aracnofobia, que simplemente a partir de esa vivencia pues crea unas actitudes y unos comportamientos debido al miedo condicionado que le genera esa situación. Pues nosotros quisimos preguntarle a los ciudadanos cuáles son sus miedos y fobias. Esto es lo que la gente dice. Yo le tengo fobia a las alturas y a las serpientes. Yo le tengo fobia a las arañas. Yo le tengo fobia a los payasos. Le tengo fobia a los payasos. Miedo a los leones, a los leopardos de la selva y a los animales, por ejemplo, las arañas, los alacranes, las gatas que están infectadas porque me sucedió algo con ella y me tocó operarme. Gracias a Dios salí avante. A eso realmente le tengo y bueno, respeto lo de la selva. Bueno, escuchábamos a algunos ciudadanos decir cuáles son sus fobias, cuáles son sus miedos. Algunas personas le tienen miedo a las palomas, a las arañas y para muchas personas, como lo veníamos diciendo, pues puede parecer algo irracional, pero hay personas que sufren unos síntomas tanto físicos como psicológicos agudos cuando se exponen ante esa fobia. Exactamente cuáles son esos síntomas. Bueno, ante la exposición del estímulo o ante incluso el pensamiento puede haber sudoración, taquicardia, náuseas, ganas de vomitar, estar en estado de irracionalidad y salir corriendo, es exponerse frente al estímulo y salir en un estado fisiológico, sudoraciones, miedos, angustias, que no le permiten pensar correctamente. ¿Y cuáles son los síntomas tal vez psicológicos, doctor Andrés? Pues es que este tema de los síntomas obviamente se desprenden desde lo psicológico, lo fisiológico, y de allí entonces podemos referir, por ejemplo, que son personas que están creyendo que el miedo siempre está latente, ¿sí? Con este tipo de ideas irracionales desde la parte cognitiva, pues se ha evidenciado que son personas que simplemente lo que hacen es tener miedo al miedo, y eso significa entonces que a nivel fisiológico empieza a desprenderse toda una sintomatología de estos pacientes dando respuesta a situaciones que no van a pasar.
El miedo que sienten estas personas a sentir miedo es la exacerbación de, obviamente, más adelante sentir ataques de pánico, de sentir incluso miedo a que llegue la muerte. Entonces es toda una construcción de sintomatologías que más adelante pues terminan dando, digamos, una imaginación muy fuerte, y a partir de esos pensamientos irracionales pues esta persona queda incrustada. Es más, hay personas que saben que no va a pasar, pero son ajenos a tener ese control de esas situaciones. Entonces, cuando se presenta alguna situación de riesgo, se exacerba esa conducta motora, la sangre, hipertensión, empiezan a tener una serie de, digamos, de manifestaciones, pero que no van a pasar de ahí, pero que ellos sienten que sí va a pasar y va a terminar incluso dándose la muerte. Estamos viendo algunos animales porque muchas personas le tienen miedo a algunos animales, a las palomas, a los pájaros. Estábamos viendo inicialmente a los micos, miedo a las serpientes. A esta hora tenemos llamada de Diana Parra de Bogotá. Diana, buenas tardes. ¿Su pregunta o opinión? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente, o no, pues prácticamente es como compartir el temor que yo siento. Sí, cuéntanos. Yo siento pavor, pero es pavor a montar en avión. La última vez que viajé, yo lloraba en el aeropuerto del miedo, del susto de subirme al avión. Se me paralizó el lado izquierdo, tenía taquicardia. Para mí es algo pavoroso, una turbulencia en el avión. Mejor dicho, ustedes no se lo alcanzan a imaginar el temor tan grande. Me causa curiosidad lo que decía el doctor Andrés, que de pronto en la parte familiar había alguien que de pronto tenía esos antecedentes. En mi familia no, por el contrario, nadie le tiene miedo a montar en avión, y a mí sí me pasa eso. Entonces mi temor es que cuando vaya a viajar nuevamente me da miedo que me pase algo. Diana, ¿a partir de qué edad usted comenzó a sentir ese miedo, ese pavor? ¿A partir de qué edad, de qué momento usted comenzó a sentir ese miedo, ese pavor? Pues la verdad, yo cuando estaba pequeña, yo tengo 48 años, yo viajé bastante tiempo, más o menos como hasta los 15 años. Sí. De ahí dejé de viajar como unos 20 años que no volví a montar en avión, y hace 2 años empecé nuevamente a viajar, y muy seguido. Entonces para mí fue una experiencia prácticamente nueva, pero fue terrible. Para mí es algo mortal. O sea, la verdad, le tengo mucho miedo, y me gustaría que ustedes de pronto me aconsejaran cómo poder manejar ese miedo, porque a veces he perdido viajes precisamente por ese temor. Pues Diana, no me cuelgue, la dejo acá. Algunas preguntas de pronto puede hacerle a Andrés para intentar entender un poco más el miedo y la fobia, cómo se le presenta. Sí, pues es muy común ver este tipo de miedos, y la aerofobia pues es una fobia muy común, ¿sí? Por lo que genera el funcionamiento de este tipo de aviones, ¿no? Lo que se hace en ese momento es un poco de terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Donde te podamos ayudar y sensibilizar un poco frente a las realidades. Por ejemplo, entraríamos entonces contándote que el avión no se va a caer, el avión tiene una tecnología muy avanzada, y ahondaríamos un poco más en el tema de este tipo de investigaciones, y de esta manera vamos a generar unas alternativas que ella va a ir entrando a sensibilizar. Ya si el caso ya es definitivamente agudo, pues entonces tendríamos que hacer un acompañamiento terapéutico, incluso acompañar a viajar y acompañar a volar, porque infortunadamente fue una fobia que no se desarrolló a inicio o a temprana edad, pero no necesariamente tuvo que haber visto o haber aprendido esta fobia. Sí se pudo haber dado que en su crianza se infundaron unos miedos, y que pues infortunadamente fueron canalizados hacia este tipo de fobia. Entonces sí habría que entonces contactar y hacer también, digamos, una terapia de sensibilización, para que obviamente puedas entender mejor cómo funciona toda esta dinámica, y pues obviamente también lo importante en estos casos es dar ese primer paso, y es reconocer que tienes una fobia y que tienes una dificultad. Y ahí vamos a tener un gran porcentaje de la recuperación, pero también la propuesta es a que sigas adelante, y que si se dan este tipo de intervenciones, pues no desistas, porque de esa manera es que se van a vencer las fobias. Las fobias no se vencen solo en el diálogo, sino también en la práctica. Entonces sigue adelante, y tienes que tomar ese avión, y tienes que volar, y tienes que demostrar primero que vas a vencer ese miedo. Y de esa manera, pues cuando aterrice ese avión al destino que vas, te vas a sentir mucho mejor. ¿Diana todavía nos acompaña o no? ¿Diana está?
Sí, aquí estoy, sí, señor. Bueno, Diana, yo quiero preguntarle algo. ¿Cuánto tiempo antes, es decir, cuando usted se da cuenta que tiene que viajar, en ese momento ya le comienza la ansiedad? ¿Y cuánto tiempo después le duraron? Y quiero saber cuáles son los síntomas, digamos, por todo lo que padeció durante esa etapa. Sí, la última vez yo viajé el año pasado, Sí. Después del viaje, duré por lo menos unos 20 días con un dolor muscular en la parte de atrás del cuello, prácticamente no lo podía voltear hacia la izquierda de la tensión, o sea, se me tensionó tanto que duré casi 20 días y me mandaron a terapias, pero fue del susto tan impresionante. Es que de pronto lo que usted decía, para los demás puede ser algo jocoso, pero para uno es algo terrible, es enfrentarse a uno a una pesadilla, y eso para mí representa viajar en avión. Entonces, yo de pensarlo, inclusive ahora tenemos un viaje a Cartagena, y yo le digo a mi hija, no, yo prefiero no ir, porque a mí me da la impresión de que de pronto hasta me puedo morir en el avión por un ataque cardíaco, porque es impresionante lo que a mí me da. ¿Qué es lo que a usted le da miedo, Diana, de volar? ¿Que el avión se vaya a caer, que usted se vaya a asfixiar porque siente claustrofobia en el avión? No, básicamente es de saber que estoy tan alto, o sea, que estoy tan alto y que de pronto las turbulencias, y de saber de que no sé, o sea, es algo que me puede pasar, no que se vaya a estrellar el avión, sino de la altura tan terrible, y que ya lo que fue, o sea, yo digo, ya aquí no hay nada que hacer, y como yo soy de las que miro el reloj, Dios mío, ¿a qué horas llego? Se me hace eterno el viaje. No, mire, para mí es una pesadilla, las turbulencias para mí es lo peor, Sí. No sé, de verdad Liliana, no sé pues qué. muchísimas gracias por llamarnos, por exponernos su caso, y quiero, Liliana, ¿usted quería agregar algo adicional? Sí, yo quería agregar lo fisiológico, o sea, cuando nosotros nos enfrentamos a un miedo, sea real o imaginario, lo que hace nuestro sistema neuronal es hacer una descarga de adrenalina, porque sentimos o siente la persona que está en peligro. Y cuando siente la persona que está en peligro, lo que hace es descargar la adrenalina para poder salir corriendo, y toda la sangre que nosotros necesitamos, que está circulando por nuestro cuerpo, va hacia determinadas zonas. Por eso es que después de ese ataque de pánico ella siente que los músculos le quedaron tiesos, porque toda esa adrenalina que circuló frente a algo que no pudo correr, no pudo hacer nada frente a eso. Entonces ese es el problema que hay cuando se enfrentan a esos miedos. A esta hora tenemos otra llamada de Gladys Ríos desde Bogotá. Gladys, buenas tardes, la escuchamos. Buenas tardes. ¿Cómo está? La escuchamos, Bien, Gladys. señor, yo quisiera ver si de pronto los doctores me pueden colaborar. Yo le tengo, por lo que he oído, fobia a las aves. Sí. En especial siento un hormigueo en la cabeza, grito, me quiero tirar de donde esté. Que yo sepa, mi madre me cuenta, soy una persona mayor, pero mi madre apenas partió hace 2 años. Sí. Nunca tuve una experiencia vivida de así mala experiencia con ningún ave. Pavor de mi familia ninguno le tiene tampoco, pero mi situación sí es, no, mejor dicho, yo armo show en la calle, grito, lloro, y en especial a las palomas, lo que es a las gallinas y a las palomas les tengo pavor, sobre todo lo que más me angustia es el hormigueo que siento en la cabeza. Imagínese uno ir, una persona como Gladys, a la Plaza de Bolívar, por ejemplo, exponerse a una cantidad de palomas que siempre pues están en ese espacio. Entonces, ¿qué podemos decirle a Gladys? Porque ella dice, es decir, y esta es una duda que también surge aquí, y es, ¿uno nace con el temor, con la fobia, o poco a poco lo va formando? Porque ella dice, yo no recuerdo de haber tenido una experiencia con palomas traumática, y creo que nadie tiene una experiencia traumática con una gallina o con palomas. Depende, o sea, desde el punto de vista de la programación neurolingüística, que es la especialidad que yo manejo, tiene que ver mucho los sistemas de representación, o sea, cómo ella se está imaginando grande una paloma, cómo, o sea, su sistema de representación en el inconsciente es como, la paloma es así y ella se la imagina así. Puede que sí haya tenido una experiencia traumática que no recuerde, o que no era traumática para los demás, pero para ella sí, ¿cierto? De niña de pronto una gallina, una niña de 2 años, si una gallina le aletea enfrente o la picotea, pues puede para ella ser una experiencia traumática, o puede ser de pronto que oyó en la televisión algo, vio en la televisión algo, y para ella en el inconsciente, en el subconsciente quedó registrado como que eso era un peligro.
y quedó registrado como era un peligro y lo magnifica. Cuando nosotros trabajamos con PNL, lo que hacemos es cambiar su sistema de representación, o sea, nosotros preguntamos cómo lo ves una foto o el recuerdo, porque a veces el recuerdo solo desencadena la crisis. Entonces preguntamos cómo es que se está imaginando eso, cómo lo recuerda, y vamos cambiando sus sistemas de representación. Yo le diría a la oyente y a la televidente que empiece desde su imaginación, ya sé que hay otras técnicas desde la psicología, pero desde su imaginación a cambiarle lo que ella vea. Si lo ve en color, póngalo en blanco y negro. Si ve que es una paloma que se mueve, ponga que la paloma como que está quieta en una foto. Eso desde la PNL ha funcionado muy bien en cuanto a fobias y miedos irracionales. Bueno, ya nos va a explicar más qué es PNL y además porque hace parte de los tratamientos de este tipo de manifestaciones de los miedos y las fobias. Hasta ahora vamos a interactuar con ustedes en nuestras redes sociales. Luis, usted tiene preguntas y comentarios de nuestros televidentes. Así es, José, hasta ahora leemos los comentarios y preguntas que nos escriben ustedes, nuestros televidentes, a través de las diferentes redes sociales, como Manuela Sánchez nos dice: le tengo fobia a las ratas, de una manera impresionante, no puedo ver una porque entra en un ataque de nervios. Santiago Barrera nos dice: las arañas son mi mayor fobia y hace poco en un paseo me encontré con una, fue algo escalofriante. Lady Bedoya: mi mayor miedo y temor es a las alturas, la sensación es indescriptible. Y por aquí Judith Rendón en Facebook nos dice: le temo a lugares como cuevas, lugares estrechos y oscuros. Ahora, José, tenemos preguntas para nuestros invitados que nos acompañan el día de hoy. Claudia Peláez nos dice: ¿en qué momento un miedo puede convertirse en una fobia? Bueno, un miedo, pues normalmente todos podemos constituir miedos hasta cierto grado. ¿Cuándo se diferencia el miedo de la fobia? Cuando la fobia impide, digamos, toda una dinámica de vida cotidiana. Es ahí donde ya entonces la fobia, como una fobia patológica, determina e interfiere en el proyecto de vida de la persona. Entonces, miedos tenemos todos, obviamente. Subirnos a un avión nos va a generar miedo, pero la fobia ya es un miedo excesivo a partir de unas ideas irracionales. Ahora, invitada por aquí Vanessa Duque nos dice: ¿cómo ayudar a mis hijos a enfrentar las mismas fobias que tengo yo? Bueno, yo le diría a ella, lo primero que hay que hacer es como enseñarles a enfrentar esos miedos cuando no son reales. Hay miedos, yo pienso que la emoción del miedo es una emoción que está hecha para que nosotros podamos enfrentar ciertas situaciones. Cuando ya se vuelve patológico, como dice el doctor Andrés, no nos permite actuar en la vida, o cuando se nos presenta salimos corriendo o tenemos cosas irracionales. Yo pienso que ayudarle con terapia, obvio, y ayudarles a enfrentar sus miedos poco a poco. Doctor, y por aquí Sofía Calero nos escribe: ¿existe una terapia o forma de conocer el inicio de una fobia? Pues el inicio de la fobia, digamos, hay muchas que se constituyen desde la historia. Normalmente, digamos, la zoofobia, que es la fobia a los animales, no viene de ahorita, viene de décadas atrás. Y más comúnmente desde las serpientes, las arañas y este tipo, digamos, de animales que generaciones tras generaciones pues han venido infundándose en los seres humanos. Hoy por hoy pues muchos y la gran mayoría sentimos cierta fobia, ¿cierto? Una fobia hacia estos animales. Entonces hay que conocer primero esa historia y segundo, digamos, los temores que tiene cada una de las personas frente a sus fobias y frente a sus miedos. Desde el miedo se constituye la fobia, entonces no necesariamente yo nazco con fobia, pero sí se nace con miedo. Exacerbar a estos miedos, a estas personas, pues va a hacer que yo siga incrementándole la posibilidad de que más adelante se convierta en una fobia y esta fobia interrumpa, insisto, en el proyecto de vida de las personas. A esta hora tenemos más llamadas. Mauricio Pacheco desde Bogotá, lo escuchamos. Mauricio, buenas tardes. ¿Cuál es su miedo, su fobia? Buenas tardes, no, pues lo mismo que más o menos le pasó a esta señora que habló ahorita. Yo no me puedo subir un avión porque no resisto estar en el aire. O sea, el avión coge una pequeña turbulencia y yo pienso que se va a caer. Me ha tocado en diferentes ocasiones tomarme 2, 3 whiskies en el aeropuerto para poderme subir un avión. Se me ha subido la tensión,
me han pasado cosas que inexplicables. Un día estaba en el baño y el capitán dijo, por favor, abrocharse los cinturones, que vamos a casi salgo con el pantalón abajo. Mejor dicho, me han pasado cosas y que son inexplicables, pero yo no me puedo, o sea, no puedo, o sea, que no puedo subirme a un avión. Apenas aterriza el avión se me pasa todo, pero durante el vuelo, ahorita hace 15 días estuve en Cartagena, y de Cartagena a Bogotá, como se nos atrasó el vuelo, y como a las 11, como a la 1 de la mañana, y todo el vuelo con los ojos cerrados, pegado al pecho. Mauricio, pero igual, pues digamos, no se priva de viajar según lo que estamos escuchando que nos comentó Mauricio. Es decir, le tiene fobia, le tiene miedo, pero no es de las personas que dice, pues no lo voy a sentir, sino que constantemente lo está enfrentando. ¿Eso es bueno para poder, digamos, olvidarse un poco de la fobia, o al contrario, digamos, nos estamos victimizando constantemente? Sí, pues está fundamentada una fobia, pero digamos, a diferencia de la anterior, digamos, usuaria que llamaba a indagar, pues obviamente él está asumiendo ese reto, ¿sí? Obviamente ahí hay una gran diferencia. La señora ni siquiera se puede subir, la señora ni siquiera, el solo hecho de pensar. Igual los dos constituyen una fobia. Infortunadamente, las ideas irracionales hacen parte fundamental de este tipo de comportamientos, y lo que hemos visto es que efectivamente tienen rasgos de fóbicos. Entonces ya habría que indagar un poco más sobre su historia de vida para poder hacer una intervención adecuada. Sí, Liliana. Sí, yo pienso que si no se hace un acompañamiento para enseñarles a enfrentarlo, para mí no habría ninguna diferencia entre ellos dos, porque él se sube y hace cosas irracionales como salir del baño con los pantalones abajo. Entonces, pienso que es muy importante enseñarles a enfrentar esa fobia desde mucho antes, desde lo que tú preguntabas, ¿no? Desde cuándo usted está sintiendo la ansiedad, cuándo se siente bien, y empezar a ayudarles y a que enfrenten ese miedo con un acompañamiento terapéutico, o con un acompañamiento enseñándoles algunas técnicas para que puedan enfrentar ese miedo de una manera más tranquila. O sea, no sé si se va a quitar. Yo personalmente tuve miedo a subirme a los puentes peatonales, irracional. Entonces yo sé que se siente, o sea, yo sé que uno dice muévete y racionalmente dice muévete y el cuerpo no responde. Además, porque el resto de gente racionalmente dice, pero ¿qué te va a hacer una paloma? Pero no pasa nada, pero te pasa más en un vehículo, digamos, en una terminal, que tú te subas a un bus, se estrellan más los buses que los mismos aviones, las cifras lo dicen, pero eso no los tranquiliza. No, es que uno piensa algo y el cuerpo no responde porque se queda paralizado. Entonces, tiene que ver con la corteza frontal, pero más adelante hablamos de eso. No, claro, ya me va a contar. A esta hora vamos a recibir otra llamada. Vanessa Arco, de Bogotá. Vanessa, buenas tardes. Buenas tardes, hablas con Vanessa Arco. Sí, la escuchamos. Bueno, pues yo tengo una fobia desde pequeña. Yo sí tuve una experiencia traumática con las mariposas, las grandes, las negras, las que se pegan en los techos, en las paredes. Entonces yo también he vivido cosas muy feas. Casi me cogió un carro, a mí se me paraliza el cuerpo cuando las veo, me toca salir corriendo, me falla la respiración. Y pues sí, yo ya había tenido pues un indicio de tratamiento, pero pues yo la verdad sigo igual, entonces pues no sabría qué me pueden decir. Vanessa, muchas gracias. ¿Qué podemos decirle, Andrés? Digamos que en esta parte también, y eso quiero preguntarle ahora que usted le conteste a Vanessa, si los mitos o la cultura tiene algo que ver, porque se habla a veces de los gatos negros, entonces la gente empieza a temerle a los gatos negros por ser negros, pero resulta que es lo mismo, a las mariposas, no a las mariposas de color, a las mariposas negras. ¿Por qué? Sí, digamos que culturalmente nos han infundado todo ese tipo de miedos, y lo que quiero dar a entender es que no necesariamente los miedos son exclusivos. Es decir, desde antes me criaron con miedo, inseguridades y demás, y me empezaron a enseñar. Cuando veía a la mamá diciendo esa mariposa negra es mala suerte, pues obviamente esta persona pues recibía esta información. En el caso de ella, obviamente ella está refiriendo que sí tuvo un evento, que sí tuvo un evento traumático con la mariposa, quizás se le pegó y sintió un poconón de sensaciones. Pues realmente yo no tengo fobia a las mariposas, pero no me gustaría que se me pegara una mariposa, ¿sí? Pero obviamente en el caso de ella pues es algo mucho más demarcado en su conducta. Habría que preguntar entonces si ella culminó, porque refiere que hizo una terapia,
pero muchas veces por la misma fobia, lo que pasa con los usuarios, con los pacientes, es que se van de la terapia y no la logran culminar. Y es allí donde obviamente no vamos a tener el resultado porque no se hizo toda, digamos, la intervención correspondiente. Entonces, si es así, invitarla a que retome, porque esto no va a ser de un momento a otro. Hay una terapia desde racional emotiva de Albert Ellis, que habla de todo este tipo de pensamientos y la configuración a nivel cognitiva frente a los pensamientos, que quizás puede ser muy útil para ella, pero si acude al lugar donde tiene que acudir para que le ayuden objetivamente. Bueno, según lo que los he escuchado a ustedes dos, todo nace en la niñez, con cosas que nos pasan y que tal vez no sabemos explicar porque no nos acordamos muy bien del suceso, pero sí podemos haber tenido un suceso traumático con la fobia que luego se desarrolló. Entonces ya vamos a hablar más un poco de cómo atender eso desde la niñez, cómo enfrentar el miedo y las fobias de nuestros hijos para poderlos ayudar a que no se conviertan, digamos, a edad ya más avanzada en una fobia, un miedo que no se convierta en una fobia. Todos los televidentes que se conectan a esta hora con nosotros, pues estamos en directo hablando de los miedos y las fobias. Les recordamos que ustedes pueden proponer los temas que tratamos en directo. Envíenos sus propuestas en Instagram y Twitter, me encuentran como @JosefDoPatino. Copien @JosefDoPatino y también copien este correo en directo @canalcapital.gov.co. Ahí pueden hacernos llegar sus sugerencias. Antes de continuar nuestra conversación, Luisa nos tiene un importante dato sobre nuestro tema de hoy. Luisa, buenas tardes, cuéntenos. Así es, José, y es que en el mundo se calcula que 1 de 23 personas sufre de algún tipo de fobia. A propósito de esto, invitados, hemos hablado de fobias comunes como el miedo a las alturas, miedo a volar, el miedo a algunos animales, pero ¿cuáles son esas fobias que son un poco más extrañas y que no son tan comunes? Bueno, existen varias, por ejemplo, y más de 500, porque hoy por hoy se constituye una fobia de cualquier manera, ¿sí? La acrofobia, por ejemplo, miedo a la muerte, es una fobia que se viene constituyendo y que está generando demasiado miedo. La hematofobia, que tiene que ver con la exposición o ver sangre o heridas, ¿sí? Que uno diría, bueno, no tiene nada de malo verlo, pero infortunadamente se está dando. Hay una fobia que es muy difícil y la cual no hemos mencionado, que es la agorafobia, que es todo lo que tiene que ver a salir a espacios, digamos, públicos. Esa es la mejor manera de describirlo, pero ese no es el significado como tal de esta fobia. El significado como tal es simplemente la predisposición que tiene la persona cuando sale porque siente que le va a dar algo, porque siente que va a tener, no sé, un paro cardiorrespiratorio, un infarto, y lo que hace esta persona que tiene agorafobia es que simplemente ni siquiera sale, ni siquiera se expone, ni siquiera va a los espacios sociales por el temor que le puede generar este tipo de situaciones. Entonces es una fobia muy compleja y que sabemos que muchas personas la están padeciendo y que incluso hoy permanecen encerradas en sus casas para no exponerse a tener esa sintomatología. Hay personas que les da miedo hablar en público, miedo a socializar, miedo al olor humano, por ejemplo. Una cantidad de fobias que ahora les voy a leer algunas curiosas que me parecieron realmente raras, pero que las personas, como lo decimos, que la padecen, pues la sienten total y les da pavor, les da miedo. A esta hora tenemos una televidente que nos pide que reservemos su nombre. Buenas tardes, la escuchamos. ¿Aló? ¿Nuestra televidente anónima se encuentra por ahí? ¿No quiere hablarnos? Bueno, hablemos de a qué edad entonces comienzan a aparecer realmente el miedo a convertirse en fobia. ¿Existe una edad en donde se transforman esos miedos o esas vivencias pasadas ya en una fobia arraigada? Sí, se dice que más o menos a partir de los 10 años ya las personas, los niños empiezan como a constituir un miedo como una fobia real. Pero yo pienso que las fobias pueden establecerse en cualquier edad. Debe haber un componente inconsciente que la desarrolla a una edad más avanzada, pero las fobias pueden establecerse a cualquier edad. Es normal que los niños tengan miedos, bueno, miedo a la oscuridad, miedo a lo que hay debajo de la cama. A mí me daba miedo, por ejemplo, no tener una cobija encima, sentía que era la protección de todo, de los monstruos, generalmente le tienen miedo a los niños. ¿Cómo asumir como padre ese tipo de miedos que pueden ser normales en la niñez para que no se conviertan en algo luego traumático? Y José, ahí acabas de hacer una descripción muy puntual porque es allí donde se está dando esos inicios de miedo, ¿sí?
¿Por qué? Porque ellos están manifestando una serie de situaciones en casa e incluso sin querer los padres de familia generando, por ejemplo, comentarios como que el coco viene, como que el coco te llevará, como que debajo de la cama si no te duermes rápido entonces va a salir no sé qué, y todo ese tipo de especulaciones que lo que hacen es traumatizar al niño. Entonces sí es muy importante y desde muy temprano sí se constituye este tipo de miedos en nuestros infantes debido a ese tipo de prácticas. Por ejemplo, hoy se habla de que son mucho más propensas las mujeres al miedo y a la fobia debido a que cuando pequeñas, por ejemplo, no se hizo el mismo aprendizaje que se hizo con los niños. Si recordamos un poco, normalmente a los niños, a los varoncitos se les dice, hijo, tú eres el fuerte, tú eres el hombrecito, y constantemente de una u otra forma se les está reforzando, digamos, esas características que si bien los dos las poseen, a la niña, por ejemplo, se le permite un poco más que exprese ese tipo de situaciones y no se le está, digamos, como que coaccionando en ese sentido a esa formación. Resulta que más adelante es esos actos los que terminan siendo muy apropiados para que ellas más adelante pues tengan, digamos, sus habilidades y sus mecanismos de defensa definidos y que de esa manera no se constituya. Hay un gran error en los papás, insisto, y es que constantemente están infundando esos miedos. Puede que el infante, digamos, refiera, tengo miedo de dormir solo. La fácil para muchos es, ven a mi cama y te acuestas en mi cama, ¿sí? Para otros no debe ser así. ¿Cuál sería lo objetivo en ese momento? Hacer un acompañamiento en cama, ¿sí? De regular un poco ese sentimiento, esa ansiedad que está sintiendo el infante y permitir que quede ahí. No la puedo trasladar porque de esa manera estoy haciendo que obviamente coja fuerza, digamos, ese miedo y que esté infundando esos miedos y que más adelante infortunadamente termine con alguna de estas fobias. Liliana, ¿qué hacer con los niños? Yo pienso que quitarle importancia un poco, porque lo que dice Andrés, o sea, los papás a veces hacen la fácil y magnifican también el pesar, el miedo del niño. Entonces yo creo que como ayudarlos a enfrentar, hablarles sobre lo que está pasando, que no es real, y ayudarlos a enfrentar y exponerlos un poco al miedo, a esa situación que les está generando miedo, para que ellos vayan comprendiendo que realmente no hay a qué temer. O sea, que es una sensación que existe, que la vamos a sufrir durante lo largo de la vida, que hay algunas cosas a las cuales, porque ya vamos a hablar también, el miedo nos ayuda mucho a la supervivencia. Claro. El miedo, sobre todo en esa pequeña etapa, porque a veces uno también como padre dice, bueno, no te vayas a pasar la calle porque te van a atropellar o porque, es decir, le estamos creando miedo pero con un sentido de supervivencia, y ese también es un buen sentido, es cuando el miedo, digamos, toma un mejor propósito, ¿no? A esta hora, bueno, tenemos a un hombre anónimo. Lo escuchamos, buenas tardes. Se fue también. Colgó también, le dio miedo, le dio, ¿cómo se llamará el miedo a no ser atendido por teléfono en televisión? Definitivamente es fobia social, sí. Incluso hay una fobia que es muy curiosa, que es a ruborizarse, ¿no? A colocarse rojo por exponerse socialmente. Bueno, entonces ya hablamos de los niños, a esta hora vamos a interactuar con ustedes en nuestras redes sociales, para eso está Luisa Barberi. Luisa, ¿qué tenemos? Bueno, todavía lista no está Luisa, está en este momento viendo precisamente las preguntas y los comentarios de nuestros televidentes. ¿Cuáles son los miedos o fobias más comunes? Pues los más comunes definitivamente es la aracnofobia. Sí. Esto por tradición y por años que nos han venido inculcando se ha vuelto en una fobia. Muchas personas, el solo hecho de ver una imagen ya genera, digamos, un rechazo y una predisposición, digamos, a esta situación. Es muy común y parece increíble, pero sí es cierto que la fobia, digamos, a los perros se está dando y ha sido motivo de consulta para muchas personas, y es simplemente que no pueden transitar donde hay un perro, sea pequeño, sea grande, y sienten temor a estos animales. Sí, antes de ir con nuestras redes sociales, ¿existe algún punto donde el miedo sea positivo? Lo estábamos hablando, lo estábamos tratando por encima. ¿Usted qué opina, Liliana? La función del miedo como emoción es la supervivencia. Nosotros naturalmente sentimos miedo porque necesitamos esa emoción para sobrevivir. Cuando un miedo es real, ¿qué es un miedo real? Que entrara, no sé, un león
Y pues el miedo, la función del miedo es hacernos correr, ¿cierto? Entonces esa es una función positiva del miedo que se vuelve patológica cuando los miedos son irreales o son imaginarios, ¿no? Perfecto, hasta ahora vamos a interactuar con ustedes. Ahora sí, Luisa Barberi. Luisa. Así es, José, muchas gracias a todas las personas que nos han enviado sus comentarios, preguntas e inquietudes a través de las redes sociales. Por aquí Dayana Madrigal en Facebook nos dice: le tengo fobia a las ratas y se me ha vuelto cada vez peor, que si veo una me desmayo y colapso. Constanza Casallas en Facebook también nos dice: mi esposo sufrió un accidente y desde ahí desarrolló fobia a cruzar un puente o pasar un túnel como el de la vía Girardot-Bogotá. Y ahora tenemos una pregunta para nuestros invitados. Por aquí Steven Zapata nos dice: ¿qué tan bueno es evitar las situaciones o lugares que nos causan miedo o fobia? Pues, dale, dos. No es una conducta deseable. Sí. La conducta de evitación no es deseable. Dentro del tratamiento está precisamente exponerse a lo que le tiene miedo. Perfecto, pues en este momento ya se nos está terminando el tiempo y queremos escucharlos a ustedes para que nos comenten cuáles podrían ser esos tratamientos, esas alternativas, esas herramientas, por lo menos mientras van a un especialista, que sería una de las recomendaciones básicas. ¿Qué pueden hacer en la casa? ¿Qué pueden hacer los familiares con estas personas que están padeciendo este tipo de fobias y de miedos? Andrés. Bueno, hay una muy buena alternativa, pues obviamente, insisto, depende también de la actitud y de la voluntad que tengan las personas y quieran superarlo, porque hay otras que efectivamente la evitación la tienen como principio de realidad y simplemente no les interesa trabajar en este tipo de fobias, pero para ellas que sí, por ejemplo, la sensibilización, de estructuración de estas ideas irracionales es muy importante. Por ejemplo, si la fobia es hacia las ratas, pues yo sé que no es agradable, pero simplemente empezar a tener o mirar este tipo de fotografías, empezar a mirar, no sé, documentales, una serie de situaciones. Claro, no es común. Por ejemplo, es más común el tema de los aviones, que son personas que, digamos, en su cotidianidad necesitan viajar y enfrentarse a esas realidades, pues entonces de la misma manera empezar a tomar incluso clases o empezar a hacer simuladores de aviones, conocer un poco más de la historia, o sea, que conozcan y se llenen de información para que simplemente no se queden en lo subjetivo, en lo que ustedes consideran que es relevante, sino que se apropien también de unas realidades que hay en ese contexto. De esta manera ustedes también van a poder enfrentar con mejor vehemencia y contundencia esas realidades de su fobia. Liliana, sus herramientas, sus tratamientos. Yo trabajo en terapias alternativas y complementarias. Tenemos maravillosos tratamientos como por ejemplo las esencias florales, que fue una de las herramientas que yo utilicé para mis fobias, con programación neurolingüística, que es la PNL. Hacemos cambios de sistemas representacionales. También tenemos, bueno, dentro de los tratamientos, hipnosis, pero en el momento no hay cómo asistir a una terapia de un profesional. Yo les diría que conciencia plena, que es un tipo de meditación, de relajación, respiración, y lo que dice Andrés, como ir mirando cosas que nos acerquen a ese estímulo, que nosotros racionalmente sepamos que estamos simplemente viéndolo, ¿no? Y yo pienso que relajación, meditación es una muy buena técnica. Muchísimas gracias. Y además también una recomendación: los que están alrededor de la persona que tiene la fobia, pues ya para algunos es irracional, pero ya sabemos que para ellos es realmente algo complejo, pues no exponerlos a esa fobia. Hay personas que se ríen y entonces a las personas que tienen miedo a las aves le traen un ave y la exponen en ese tema, en los paseos familiares, etcétera, y pues eso no se debe hacer. Mil gracias por acompañarnos, por compartir su experiencia y conocimiento con nuestros televidentes. A ustedes también gracias por estar conectados en nuestras redes y a través de nuestras líneas telefónicas de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Si quiere que conversemos sobre un tema en particular, puede escribirme en Twitter o en Instagram, @josefedopatino, o al correo electrónico en directo @canalcapital.gov.co. Y si se perdió nuestra emisión de hoy, muy fácil, puede revivirla en Facebook del Canal Capital. Que tengan una feliz tarde. Chao.